Bueno, ya estamos acá con Julián, que es un periodista y escritor, así que muchas gracias, Julián, por darnos tu tiempo. Gracias por la invitación, Josefina. Bueno, queríamos que nos cuentes más o menos cómo surgió tu vocación por el periodismo y cómo lo llevaste a cabo. Creo que naturalmente fue porque en mi casa se leía mucho el diario, ese libro de la clase media argentina que en ese momento se consumía mucho en papel, no como ahora a través de internet, y fundamentalmente en ese momento me interesaba cubrir en el lugar de los hechos lo que ocurría. En ese momento más que nada relacionado con el deporte, y me encantaba todo lo relacionado con Maradona. Después, cuando decidí irme a estudiar a La Plata, aunque inicialmente quería ir a Mar del Plata, bueno, ahí fluyó la escritura como una manera de poder narrar, pero no solo narrar, sino también construir e ir desmalezando determinadas circunstancias, últimamente más vinculadas al poder, que son las que fui volcando en el libro. Entonces, al principio de tu carrera ya estabas interesado en el periodismo de investigación. No, al principio no. Al principio era más que nada una forma de contar lo que podía presenciar en cuanto cronista. A medida que fui inmiscuyéndome o interiorizándome en determinados temas, ahí me interesó fundamentalmente estudiar como objeto de investigación el poder, y me pareció que la mejor manera era la escritura, más allá de que por ahí lo audiovisual tiene esa espectacularización que puede atrapar. Creo que muy pocas formas hay como la escritura, previo o con un proceso de investigación, de lectura, de reportajes, de archivo. Pocas formas hay de profundizar tanto sobre un tema como a través de la escritura. ¿Y recibiste algún apriete o algo por las cosas que escribís? Es una pregunta que generalmente me hacen, fundamentalmente porque son temas controvertidos. Lo cierto es que creo que hay un punto de inflexión en la historia argentina, que es el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Me parece que a partir de ese momento, los poderosos, por llamarle de alguna manera, muchos hoy le llaman el Círculo Rojo, pero fundamentalmente es un grupo muy pequeño que detenta el poder fuera de la vista de la mayoría, no quienes lo ostentan institucionalmente. Se cuidan mucho de no presionar a los medios de comunicación, a los periodistas que hacemos investigaciones, porque saben que termina generando un efecto boomerang. Entonces, por ejemplo, cuando me tocó trabajar sobre los casos de abusos y el sistema de encubrimientos dentro de la Iglesia Católica, la verdad es que lo máximo que recibí fueron algunos insultos, pero nada que uno ya no esté acostumbrado. Lo mismo en la biografía no autorizada de Daniel Angelici. Ahí había mucho miedo por parte de colegas que fuimos corroborando a medida que íbamos haciendo las entrevistas, pero la verdad es que cuando el libro se volcó a la calle, más allá de algunos problemas en la distribución, después todo transcurrió normalmente. Lo cierto es que uno ya está esperando que haya determinado tipo de presiones, pero no terminan siendo de parte del investigado, sino por parte de aquellos que pueden verse relacionados y afectados. Más que nada viene por el lado de cerrar el grifo de la difusión, interrumpiendo la comercialización, pero no presiones físicas que son del tipo de las que estamos acostumbrados en la Argentina durante la década del 80 y del 90. Claro. ¿Y cómo es el proceso de investigación, teniendo en cuenta que tenés que buscar documentos, entre otras cosas? Inicialmente lo que hago es acotar un objeto de investigación, ver todo lo que se ha publicado al respecto, hacer una lista de entrevistados potenciales que a medida que uno va conversando con ellos se sigue ampliando y diversificando. Ahí lo que hago cuando trabajo con las editoriales es armar un proyecto de investigación, que es el que presento y discute un comité editorial, que es el que finalmente aprueba o desaprueba ese proyecto para saber si la editorial lo va a financiar. Y luego lo que normalmente ocurre es que te dan alrededor de un año para presentar ese
ese primer borrador final que atraviesa todo el proceso de edición. Bueno, ahí hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que es el de archivo, generalmente con hemerotecas ya sean digitales o las hemerotecas de las bibliotecas públicas o las especializadas, que suelen ser los lugares donde hay mayor información de archivo que no se le ha ido prestando atención. Todo esto en función de armar un sistema, que es la mejor manera de ver cómo esos elementos que uno había ido logrando ubicar en el mapa se potencian y se interrelacionan. ¿Y cómo es el proceso de escribir en conjunto, teniendo en cuenta que tenés 2 libros, si no me equivoco? 3, sí, en coautoría. Claro. Bueno, es fundamentalmente una división del trabajo. Yo generalmente me ocupaba del armado del proyecto, de la escritura y de determinadas fases del trabajo de investigación, e Ignacio lo que hacía era hacer un barrido bastante intenso sobre todo el material publicado al respecto, y por supuesto también compartíamos el momento de las entrevistas. La verdad es que enriquece mucho porque es una discusión permanente que cuando tengo libros en autoría y no en coautoría, generalmente no ocurre de la misma manera, aunque ese ida y vuelta uno siempre busca en referentes que conocen el tema para empezar a ver dónde hay vacíos o a dónde uno puede estar equivocándose en las interpretaciones y demás. ¿Y quiénes dirías que son tus referentes o tus influencias a la hora de escribir? En mis comienzos puedo nombrar a Gregorio Seltzer y Rogelio García Lupo, que son 2 periodistas de investigación argentinos que durante alrededor de 30 o 40 años lo que hicieron fue trabajar justamente sobre esa clase de actores corporativos que no eran observados como a diferencia de aquellos que tienen algún tipo de protagonismo. Entendieron que el poder realmente no está vinculado a ganar una elección o ocupar un lugar institucional, sino que es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo y de manera más sistémica y solapada. Por eso nosotros lo que solemos proponer como definición de la investigación periodística es que es aquella que lo que hace es develar aquello que está oculto deliberadamente. Bien, entonces, ¿por qué recomendarías que lean periodismo de investigación y qué diferencia hay con el periodismo convencional? Fundamentalmente la investigación periodística lo que aporta, a diferencia de lo que es hacer periodismo diario, es el seguimiento del tema y no estar corriendo detrás de la agenda. Ambos son necesarios, se retroalimentan. Los que hacemos investigación periodística y nos dedicamos a seguir temas a lo largo de años, por ejemplo, del vinculado a los abusos y el sistema de encubrimiento de curas abusadores dentro de la iglesia, a mí es un trabajo que me llevó alrededor de 7 años. Para eso es fundamental el cronista que día a día sigue los temas, que va a los tribunales en diferentes lugares del país, que habla con los sobrevivientes de abuso eclesiástico, que recorre los diferentes puntos que tiene ese tema durante un tiempo y quizá luego tiene que seguir con un tema totalmente diferente. Y nosotros lo que venimos haciendo es hacer ese seguimiento y luego continuarlo. La verdad es que leer las investigaciones periodísticas suele ser útil para comprender, para tener una foto de época. Siempre hay que tener en cuenta, y en esto es clave el ejercicio como lector que pueda tener cualquiera, la búsqueda de documentos de fuentes reconocibles y sólidas, aunque en muchas ocasiones cuando el investigado es una corporación poderosa, generalmente muchas fuentes lo que están pidiendo es el anonimato para un resguardo de su identidad por seguridad. Pero tener en cuenta que esa clase de investigaciones son las que están intentando develar permanentemente aquello que ocurre detrás de bambalinas es lo que quizá pueda acercar a alguien a leerlo. Bien, y por último, para ir terminando, nos gustaría que nos cuentes o que recomiendes a los jóvenes que quieren adentrarse en el mundo de la escritura a través del periodismo o de las ciencias sociales, ¿qué les puedes recomendar? Bueno, ahí recomendaría en realidad autores literarios que trabajan la no ficción sobre temas. A mí me gustan mucho los thrillers políticos y suelo leer, por ejemplo, las novelas que saca sobre algo que hoy se llama la narcoliteratura, el mexicano Elmer Mendoza, pero hay un gran escritor argentino, entre muchos, que es Guillermo Sacomano, y por ejemplo sacó su historia sobre Villa Gesell hace unos años, que se llama Cámara Gesell, y es una aproximación utilizando los recursos de la literatura, si se quiere, a un ensayo sociológico
siempre dentro del campo de la literatura. Creo que ese es un buen acercamiento. Hay muchos autores para recomendar. Generalmente uno los ve en el día a día ir desarrollando ese tema y continuarlo. Por ejemplo, uno de los referentes actuales es Hugo Alconada Mon, pero Pepe Rodríguez en España es un autor de referencia en lo vinculado a los abusos dentro de la iglesia. Después hay también relacionados con el mundo financiero, están los Morgan Papers, que es una biografía de un financista argentino que se animó a mostrar todo lo que había detrás de la especulación financiera y cómo eso terminaba afectando, sin que nadie se entere, a lo largo del tiempo a un país. Bueno, creo que son algunos puntos a tomar en cuenta para poder acercarse a ese mundo. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por participar de Estación Literaria. El agradecido soy yo. Y ahora seguimos con más Estación Emergente por Estación Central.